Hoy veremos un caso de finales del siglo XIX, Avo, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Alicia Sterling nació en Boston en 1887. Fue la segunda hija más joven de 6 hermanos, hijos de Jorge y Alicia Sterling. La familia vivía en una casa sencilla en el 47 de Savon Hill Avenue y el padre de Alicia tenía una barbería cerca, en el 1120 de Dorchester Avenue. Él trabajaba para mantener a su familia joven y la madre de Alicia cuidaba el hogar. Vivían modestamente y compartían muchas actividades. Por las tardes salían a caminar y en las noches leían. Los domingos iban a la iglesia. Era una época emocionante en Boston. Los tranvías eléctricos se habían introducido en 1889, lo que facilitó moverse por la ciudad y trajo un toque de comodidad moderna a las rutinas diarias de las personas. Sitios como Boston Common y la Casa del Estado eran clave, mientras la industria y educación avanzaban. La construcción del metro de la calle Tremont inició en 1895, siendo de los primeros en Estados Unidos. La ciudad innovó al mover los tranvías al subsuelo para reducir la congestión del centro. El proyecto representó un gran avance en el transporte público de Boston y mostró el compromiso de modernización de la ciudad. Por supuesto, todo esto no era algo de lo que los niños más pequeños de la familia Sterling fueran plenamente conscientes. Ellos estaban más enfocados en sus propias vidas diarias, asistiendo a la escuela y disfrutando el tiempo con sus amigos. Los días se llenaban de simples placeres infantiles, jugando y explorando el vecindario. El miércoles 10 de abril de 1895, la señora Sterling fue a Everett para visitar a su hermana, a unas 6 millas. Alicia no fue con su madre, sino que se quedó con su padre, jugando feliz afuera de la barbería, mientras el señor Sterling atendía a sus clientes. Alicia era alegre, de carácter brillante y conocida por todos en el vecindario. Aunque Alicia corría afuera, el señor Sterling siempre la vigilaba. A Alicia le gustaba jugar con su muñeca y a veces intentaba usar su bicicleta. En la tienda, todos la saludaban porque la conocían. A las 3 p.m., el señor Sterling notó por la ventana que su hija pequeña ya no estaba. Al inicio no le importó, pero con el tiempo se preocupó más. Volvió a casa esperando ver a Alicia, pero ella no estaba y comenzó a preocuparse. Hasta que la señora Sterling llegó a casa, realmente comenzaron a buscar a la niña desaparecida, con sus 3 hijas y 2 hijos. Visitaron casas de amigos y vecinos preguntando por Alicia, pero todos dijeron que no la habían visto. La señora Sterling vio a un policía local llamado Oficial Perkins y él ayudó en la búsqueda. Al no hallar a la niña ni obtener pistas sobre su paradero, el oficial Perkins reportó la desaparición a su superior. La policía respondió rápido ante la desaparición de la niña. De inmediato, iniciaron una investigación, recopilando declaraciones de testigos y recorriendo el vecindario en busca de cualquier pista. Se difundió una descripción de Alicia por toda la ciudad, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva en los muelles de South Boston y Dorchester, no hubo rastro de la niña. Poco después, un testigo declaró haber visto a Alicia con un hombre en Savon Hill, rumbo a los pantanos de South Boston. El hombre fue descrito como alto y corpulento, y el testigo dijo que la niña parecía estar tranquila en su presencia. Alicia era pequeña para su edad, de tez clara y tenía una marca de nacimiento sobre la ceja. Al desaparecer, llevaba un sombrero de fieltro marrón, vestido marrón y medias negras. La policía difundió esta descripción a los periódicos. Aunque buscaron mucho a Alicia, sus padres estaban muy angustiados y temían lo peor para ella. La investigación halló testigos interesantes. La señora Tupper vio a un hombre con una niña en Savon Hill Avenue a las 3 p.m. del miércoles, cuando Alicia desapareció. Dijo que también los vio en la esquina de Oakland y después en Midland. Otra señora Harding, dijo que vio a una niña y un hombre dirigiéndose a una estación de tren. El avistamiento más relevante fue del señor DeWitt, agente de ferrocarril, quien identificó al acompañante de Alice como el señor Angus Gilbert. Les dijo a los oficiales que vio a ambos en el andén. Sorprendentemente, el señor Gilbert no los saludó, aunque por las noches trabajaban juntos en la estación.
Angus Gilbert había venido a Boston desde Nueva Escocia, en Canadá. Tenía 28 años y trabajaba como hombre de mantenimiento en la finca Emmons, en Dorchester. Sus tareas eran sencillas pero demandantes físicamente: cortar leña, acarrear agua y otros trabajos en la propiedad. A cambio de su trabajo, se le proporcionaba un pequeño salario y una habitación sencilla con comida. Sin embargo, el día del señor Gilbert no terminaba ahí. Por la noche, trabajaba como asistente del agente en el depósito de trenes cercano. Sus aposentos eran modestos. Vivía en una pequeña habitación del granero, que antes tenía ganado pero ahora estaba casi abandonado, pero había hecho su alojamiento lo más agradable posible. Al saber sobre la vivienda del señor Gilbert, el oficial Perkins consideró una posibilidad inquietante. El oficial pensaba que el señor Gilbert llevó a Alice al granero por una ruta inusual para no ser visto. El aislamiento del granero y su cercanía al trabajo del señor Gilbert lo hacían un lugar adecuado para ocultar a una niña sin sospechas inmediatas. Alrededor de las 2 de la tarde del sábado 13 de abril, el oficial Perkins, ya convencido de que Angus Gilbert estaba involucrado en la desaparición de la niña, decidió arrestarlo. Los dos se conocían bastante bien, y cuando el oficial le informó que sería arrestado, el señor Gilbert permaneció tranquilo y simplemente dijo que no tenía conocimiento de lo que le había pasado a Alicia. Luego lo escoltaron a la estación de policía tras el regreso de los oficiales Perkins y Smith al granero. En la habitación del señor Gilbert hallaron whisky y pañuelos con sangre, un par de pantalones que coincidían con la descripción de los que llevaba el hombre visto por última vez con Alice. También estaban doblados cuidadosamente y parecían tener manchas de sangre. Los oficiales enfocaron la búsqueda en el sótano. Tras quitar estiércol sin hallar nada, fueron a un área usada como almacén. Al presionar sus pies cerca de una partición, el oficial Perkins notó un punto blando en la tierra. Cavó y a pocos centímetros halló una botita abotonada de niño. Pero se sobresaltó cuando vio una pierna. Cavó más y, horrorizado, halló el cuerpo de una niña. Estaba boca abajo y su ropa coincidía con la descripción de la que Alicia Sterling llevaba puesta el día que desapareció. El hallazgo confirmó los peores temores. El caso de la niña desaparecida terminó de forma brutal. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente, atrayendo a grandes multitudes al lugar, aunque una fuerte presencia policial organizada por el capitán Myrick logró mantener a los curiosos alejados del granero. Para entonces, el sótano donde hallaron el cuerpo tenía un ambiente inquietante y sombrío. Al examinar el cuerpo, el doctor vio que no había sido alterado y seguía en la tumba poco profunda. Sin embargo, el examen mostró heridas graves. El lado izquierdo de la cabeza de Alicia estaba muy aplastado y había un bulto notable sobre su ojo derecho. Al principio, el forense Draper creyó que las heridas de la niña pudieron ser causadas por una piedra pesada, pues había varias cerca. Pero esta teoría fue descartada cuando, durante una búsqueda en el piso de arriba, el oficial Dinsmore encontró un hacha grande. Al revisar el hacha, se notaron manchas de sangre cerca de la hoja. También tenía mechones del mismo color de las niñas. El doctor Draper ordenó que el hacha se envolviera y enviara al profesor Woods en Harvard para un análisis detallado. Tras el examen post-mortem, los doctores confirmaron el peor temor. Alicia fue abusada antes de ser asesinada. Cuando los oficiales informaron a la familia que Alicia había muerto, la casa se llenó de dolor. El aire parecía volverse más pesado mientras la realidad de su pérdida comenzaba a asimilarse. El oficial Perkins llegó y vio al señor Jorge Sterling consolando a Gertie, mientras los demás niños lloraban cerca. Su hija menor, de solo 4 años, recorría la casa confundida, demasiado joven para entender la tragedia que cambió su mundo. En la habitación contigua, la madre de Alicia estaba frágil. La noticia del asesinato de su hija la impactó tanto que se desplomó y necesitó atención médica. Aunque recibió una noticia trágica, el señor Jorge Sterling mantuvo cierta compostura. Hablando con vacilación a los oficiales, dijo: «No entiendo cómo alguien haría algo tan terrible. No tengo enemigos, al menos que sepa. Cuando Alicia desapareció, pensé que quizás la habían secuestrado para pedir rescate, por lo brillante y querida que era. No puedo comprender que la hayan asesinado». Gilberto fue interrogado por los investigadores. Él dio su versión sobre el miércoles 10 de abril, diciendo que estaba en la barbería a las 3 de la tarde.
Después de salir, afirmó que fue directamente a la casa de la señora Emmons, en la avenida Savon Hill, donde pasó el tiempo solo y cenó a las 6 en punto. A las 7 en punto dijo que ya estaba en su trabajo en la estación de tren, aunque reconoció haber visto a Alicia en la barbería. Negó estar implicado en la desaparición para obtener más información del señor Gilbert. La policía lo llevó al granero y donde enterraron a la niña. Permaneció inexpresivo y negó su implicación en el crimen mientras la policía lo interrogaba. Les comentó que conocía a la familia Sterling desde hace unos 4 años y que solía visitarlos seguido. Dijo que consideraba al señor Sterling un buen amigo y que jamás dañaría a sus hijos. El señor Gilbert nunca había sido arrestado y la policía no halló registros suyos. Quienes lo conocían decían que parecía un hombre honesto y trabajador. Le gustaba hablar con señoritas en la estación de tren y era conocido por beber. Originario de Halifax, Nueva Escocia, Canadá, sus padres eran respetados en la comunidad. Su padre aún vivía ahí, pero su madre murió cuando él tenía 19 años. Tras la muerte de su madre, él se mudó a Boston, donde su hermana Jenny ya vivía desde hacía años. Decían que tenía pocos amigos cercanos, aunque conocía a muchos, y los que tenía eran honestos y respetados. Angus Gilbert continuó negando que hubiera cometido el asesinato. Les dijo a los oficiales que su memoria del miércoles 10 de abril estaba borrosa porque había estado bebiendo, pero sí sabía que no había matado a Alice Sterling. Mientras la policía lo interrogaba y mostraba testimonios que lo ubicaban con la niña, él finalmente cambió su versión. Dijo que la mañana del jueves 11 de abril fue al sótano del granero por una horquilla. Cuando se topó con el cuerpo sin vida de la niña, dijo que no sabía qué hacer por miedo a que lo culparan del crimen. En vez de decir que encontró a Alicia, la enterró. Tras contar esto a los oficiales, admitió que debió hablar de inmediato, pues era inocente. La policía no creyó y Angus Gilbert fue acusado de asesinato. El juicio inició el 24 de junio de 1895 en la Corte Superior de lo Penal de Sussex, ante los jueces Dunbar y Sheldon. La sala del tribunal estaba llena de espectadores y periodistas ansiosos por ver al acusado. Afuera, la multitud se empujaba para conseguir un lugar y presenciar el juicio. Angus Gilbert vestía traje azul oscuro, corbata azul claro y camisa blanca. Sin duda, vestía para impresionar, aunque su aspecto no alivió la tensión ni las miradas sobre él. Se declaró inocente y su abogado Doherty intentó probar que estaba loco. La fiscalía presentó un relato detallado de los movimientos del señor Gilbert. El día que Alice Sterling desapareció, hubo testigos que la vieron antes y después de su desaparición. Entre los testigos estaba el padre de Alice, Jorge Sterling, la señora Tupper, quien reportó haber visto a un hombre tomando de la mano a una niña en la avenida Savon Hill esa tarde, y la señora Harding, quien observó a una niña y a un hombre dirigiéndose hacia la estación del tren. El señor Dewitt, agente del ferrocarril, también testificó haber visto al acusado con Alice. El testimonio de la señora Sterling, madre de la niña asesinada, causó la mayor conmoción en la sala. Mientras enfrentaba al señor Gilbert, quien estaba sentado en el banquillo de los acusados, hizo una acusación apasionada y emotiva al gritar: «Por mi alma y mi corazón, ese hombre que está ahí sentado mató a mi hija, a mi querida niña». Gritó histérica, señalando al señor Gilbert con manos temblorosas y conteniendo las lágrimas. En todo el contrainterrogatorio, la señora Sterling tuvo problemas para responder con calma por su dolor. Mientras la llevaban, ella gritaba: «Él la mató, mi Alicia, mi niña angelical». Quiso acercarse al banquillo para atrapar al acusado, pero un oficial la detuvo. Los periódicos luego la describieron como una escena dramática, trágica e inesperada. Tras el incidente, el señor Doherty pidió anular el juicio, argumentando que las acciones de la señora Sterling influenciaron al jurado, impidiendo un veredicto justo e imparcial. Los jueces analizaron la solicitud, la negaron y el proceso siguió. Pero Evans luego presentó testigos de Nueva Escocia que conocían a los Gilbert. Sus testimonios demostraron que el padre de Angus Gilbert luchó contra el alcoholismo y que un tío materno estuvo internado en el manicomio de Dartmouth desde 1877.
Se demostró que dos primos tenían discapacidades intelectuales y una tía sufrió años de melancolía religiosa y demencia. Effens siguió presentando expertos en enfermedades mentales, quienes tras examinar al señor Gilbert coincidieron en que estaba loco. Dijeron que su condición le impedía controlar sus acciones, absolviéndolo de responsabilidad por el crimen. Los expertos enfatizaron que el estado mental del señor Gilbert en el momento del incidente era tal que no podía ser plenamente consciente de la naturaleza o las consecuencias de sus acciones. La defensa presentó estos testimonios de manera sumamente efectiva, y cuando todos los testigos terminaron, se podían escuchar susurros de duda e incertidumbre recorriendo la galería. Las revelaciones sobre la familia del señor Gilbert y los testimonios médicos hicieron que muchos en la sala dudaran si realmente estaba loco. Sin embargo, arrojando una sombra sobre el caso de la Fiscalía presentó a sus propios testigos médicos expertos que contradijeron las afirmaciones de la defensa. En los testimonios de estos doctores, afirmaron que el señor Gilbert no mostró signos de locura y que el crimen no fue causado por un episodio epiléptico o maníaco. También informaron al tribunal que ambos entrevistaron varias veces al acusado desde su arresto. El juicio duró 4 días y el 28 de junio el jurado deliberó solo 1 hora y 25 minutos antes de regresar. Con su veredicto, encontraron al acusado, el señor Angus Gilbert, culpable de asesinato en primer grado. Al anunciarse el veredicto, la galería aplaudió, pero pronto se reprimió y la sala volvió al silencio. El juez sentenció a Angus Gilbert a muerte por ahorcamiento. Tras la apelación, el gobernador ordenó más evaluaciones médicas. Todos estos informes concluyeron que no estaba loco. El 21 de febrero de 1896, el señor Gilbert y su hermana Jenny asistieron a un servicio religioso en prisión antes de ser llevados a la horca. Permaneció tranquilo y a las 10:40 am abrieron la trampilla y Angus Gilbert fue ahorcado. Él siempre afirmó su inocencia y nunca confesó. Ese mismo día entregaron su cuerpo a su hermana para el entierro. Hola a todos y muchas gracias por escuchar, como siempre. Por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.